Hermanas. Bueno, y a esa hora de la tarde vamos a tener como invitado aquí en nuestros estudios En Contacto al señor Fernando Ortiz Méndez, es el líder del comité de OTC de Alafarpe, que es medicamentos de venta libre, a propósito de esta interesante campaña que ha lanzado Digemid, ¿no?, del sector salud, que tiene justamente que ver con las medicaciones, los medicamentos adulterados, pero dice, los medicamentos Bamba matan, y es cierto, sí, porque hay serios riesgos de consumir medicamentos que tienen dudosa procedencia. Así que por eso le damos la bienvenida al señor Ortiz para que nos explique todos los detalles. Gracias por estar con nosotros. Hola Pilar, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes a ti también. Bueno, y comentar un poco a nuestro público, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué la preocupación desde los diferentes sectores para poder poner atención en este tema de las medicinas adulteradas, las medicinas bambas, como se llama de manera cotidiana? Te doy un dato. En los últimos 4 años se han decomisado 33 toneladas de medicamentos apócrifos. Entonces, imagínate, en 50 operativos más o menos, ¿no?, de Digemid. 33 y ahí toneladas. Vemos que 2/3 partes de esos son medicamentos falsos, ¿no? Y eso, ¿en dónde sucede? En lugares a donde no están tan regulados, es decir, son lugares más bien como informales, ¿no? Entonces, por eso es que algunas galerías, como por ejemplo, ferias. ¿Sabes qué? Inclusive algunas farmacias que no están bien constituidas. Entonces, el mensaje que traemos, ¿no?, desde Alafarpe es cómo ayudamos a que esto no suceda. Pues formalizando aún más, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, Colombia o México, en donde tú puedes encontrar medicamentos de no prescripción, es decir, lo que llamamos OTC o de libre venta, que pueden ser comprados también, no solamente en farmacias, sino en autoservicios o en estas tiendas de conveniencia, ¿no? Que tienen diferentes marcas, ¿no?, que no las quiero mencionar, pero son esas que están en cada esquina, pero que son formales. Así es. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Porque el tema de la venta de ese tipo de medicamentos ya tiene un tiempo considerable aquí en nuestro país. Sin embargo, muchos, algunos por una cuestión de accesibilidad y también me imagino de tema de precios, optan por estos lugares informales sin importarles mucho o por poco conocimiento, de repente que ponen en riesgo su propia salud, claro, la de su familia y la de sus hijos, ¿no? Qué interesante es lo que tú mencionas. Eso nos remite al conocimiento del autocuidado, a educar nosotros a la población. ¿Por qué? Porque es muy diferente el autocuidado que la automedicación. El autocuidado tiende a tener hábitos saludables, a conocer ese tipo de medicamentos, en dónde sí los puedo comprar y en dónde no, en prevención. ¿Qué medicamentos son esos? Además de las vitaminas, por ejemplo, ¿qué otros medicamentos son sin receta? Para síntomas leves, los cuales conocemos y los ves en publicidad en televisión, esos que son para el resfrío, para el dolor de cabeza. Exactamente, ¿no? Resfriado, dolor de cabeza, para el estómago, la diarrea, ese tipo de padecimientos que parecieran muy sencillos, pero que a nivel Latinoamérica, si nosotros pudiéramos tratarlos solamente con medicamentos OTC, significarían más o menos un ahorro de $7 millones para los sistemas de salud. Claro, eso es un gran ahorro además, pero también las cifras que ha dado preocupan, ¿no? De las 33 toneladas, 2/3 que sean medicamentos pues adulterados. Algo se tiene que hacer. Están trabajando de manera coordinada. Sí. Digemid, el sector público, el sector privado. ¿De qué manera se podría implementar alternativas para evitar y reducir este riesgo que tienen los consumidores? Yo creo que hay varios frentes. Uno, que es, digamos, desde lo estructural con Digemid, en todo este tema de el control de los sitios legales y no legales de venta, y desde nosotros, ¿no?, Alafarpe, de cómo educamos al consumidor en saber en dónde sí comprar y en dónde no comprar. Te pongo un ejemplo. Yo puedo comprar un medicamento de libre venta, pero debo de fijarme que venga bien sellada la caja, que no traiga una leyenda de no apto para su venta, que tenga también el número de lote. Todo ese tipo de cosas nos deja saber que es un medicamento verdadero, ¿no? Aunque conocemos nosotros pues a la gente pues que es muy creativa, por decirlo de alguna forma, un poco inescrupulosa, que cambian, ¿no? Cambian la información de la propia presentación y pareciera pues que están con el plazo vigente, no han vencido,
pero lamentablemente pues están pues cambiadas, hasta el número del registro sanitario lo inventan. Claro, tendemos a ser muy creativos, pero no para lo positivo a veces, Así ¿no? es. Pues mira, la otra manera también de hacerlo es entendiendo en qué establecimientos sí debería estar yo comprando. ¿En cuáles? Pues los que son todavía más formales, ¿no? Que si dudo en si esta farmacia, ese tipo de lugares. o cadenas de farmacias, ¿sí? Por eso nosotros, te digo, proponemos que podamos tener acceso a medicamentos OTC o de libre venta, no solamente en farmacias, sino también en más puntos que sean formales y que garanticen a quien los compra. ¿Y eso de quién depende? ¿Por qué no han avanzado a una velocidad como lo han hecho en otros países? Mira, yo creo que es también, como bien dices, un retraso un poco en el desarrollo de lo que sucede aquí en el Perú a comparación de otros países como Colombia o México. Pero hoy lo que podríamos hacer es ponernos de acuerdo como sociedad, como instituciones como la FARPE, con el gobierno, de avanzar hacia allá. Eso me parece que es una cuestión de voluntades y el punto común para todos que nos interesa es la seguridad de quien consume los medicamentos y particularmente los que son de no prescripción. Y vuelvo a preguntar, ¿qué falta? ¿Por qué no se implementa rápidamente? ¿Es una cuestión de una ley? ¿Es cuestión de voluntad? ¿Es cuestión de qué? O también de repente es cuestión del propio ciudadano, ¿no? Del consumidor que cree que al ir a este tipo de locales pues va a pagar por el medicamento más y opta por ir al informal, a la galería, donde bueno se realizan este tipo de operativos. De repente ellos creen, los consumidores, que ahí es más barato. Yo confío que las voluntades están. Yo creo que los tiempos no se han dado en coincidencia y eso es lo que tenemos que buscar. Sentarnos como sociedad, como industria y también como gobierno a decir, bueno, esto nos conviene a todos, hagámoslo. Y una campaña, ¿no? Una campaña para también cambiar el chip de las personas, de los consumidores. A propósito, y me comentaba segundos antes de la entrevista que el 24 de julio es el día del autocuidado, ¿no? Ese tipo de fechas como pensándolas también para difundir mensajes importantes para la población, no necesariamente a través de campañas masivas, sino a través de las redes sociales que tiene tanto alcance, ¿no? Sí, aquí nosotros nos estamos juntando con la campaña de HILAR, ¿no? Que es una institución a nivel Latinoamérica de autocuidado responsable, pero hay otros países que tienen sus propias campañas. Entonces, siempre en julio sucede esto y tienes toda la razón. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordárselo a la gente. Qué importante es el autocuidado, no solamente para curar, sino para prevenir, inclusive más importante. Porque, claro, a veces uno va y no es que va a querer comprarle algo que le va a hacer daño, por ejemplo, a su mamá o a su hijo pequeñito, ¿no? Sino que también por un poco de falta de conocimiento y porque, bueno, lo tiene más al acceso, no va al lugar indicado y compra un producto que pues termina siendo una bomba de tiempo, no todo un peligro para su familia. El punto más importante es la autoconciencia y nosotros tomar en nuestras manos la responsabilidad de nuestra salud. Ese es el espíritu del autocuidado. Y ahora, bueno, que estamos con todo el tema de las fiestas patrias, el tema de la convocatoria y las movilizaciones desde su sector, ¿tienen también acercamientos con los parlamentarios, con los integrantes de la Comisión de Salud, desde ahí que se podría hacer? Sí, llevamos algunos meses justamente con algunos parlamentarios viendo la posibilidad de, por ejemplo, esto que me preguntabas, ¿no? Expandir a otro tipo de puntos de venta, la venta de medicamentos sin prescripción o de libre venta, ¿no? Y 33 toneladas de medicamentos que se han incautado en los últimos operativos que se han realizado en los últimos tiempos en nuestro país. Eso, ¿para cuántas personas sería? ¿Cuántos consumidores tienen un cálculo sobre eso? Pues imagínate, esos 33... Claro, no me puedo ni imaginar 33 toneladas de medicamentos. No, es muchísimo. O sea, habría que hacer el cálculo en gramos, pero dependiendo el tipo de medicamentos son los gramos. Tamaño, pero imagínate, claro. O sea, son muchísimos. O sea, estás hablando de 33,000 kilos. Es muchísimo. Y aprovechando ya para cerrar la entrevista, un llamado final a nuestros televidentes, a los consumidores y también a las autoridades para poder pues mejorar y por qué no estar a la altura, pues sin ver en otras regiones, aquí nomás, ¿no? A Colombia y a México, que están mucho más avanzados que nosotros. Sí, el llamado es a que nosotros mismos tomemos en nuestras manos con conciencia nuestra salud, con
hábitos saludables, alimentación saludable, prevención y también conociendo cada vez más qué tipo de medicamentos sí podemos utilizar, diferenciando lo que es autocuidado de automedicación, que esa es otra cosa y que nadie la recomienda y es completamente irresponsable. Y eso lo que es muy responsable, ¿no?, es el autocuidado. No la automedicación, porque muchos dicen que, ¿verdad? La vez pasada estabas con dolor de cabeza, fuiste al doctor, ¿qué te dijo? Dame tu... No, le digo, yo no le doy, pero... Automedicación es tomarte un medicamento que solo te lo puede prescribir el médico. Así es. Hay otros que son de libre venta, que esos sí los puedes tú elegir tomar, siempre y cuando sean para síntomas controlables, leves, sabiendo que son medicamentos eficaces y seguros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, a propósito del autocuidado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa En Contacto. Un placer, Pilar, a ti. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más información en breve.